6 minutos pasaron ya de las 13 horas y hoy es día miércoles. Como siempre digo, miércoles de seguro. Y esos miércoles de seguro están íntimamente ligados con mi amigo Jorge. Pero hoy en un día más que especial, porque hoy es el día del seguro. Jorge querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy contento como de costumbre y celebrando también, como vos bien dices, el día del seguro. Sí, por supuesto que sí, pero sería bueno comenzar hablando de lo que es la responsabilidad del Estado en todo esto. Y yo tengo algunas preguntas para hacerte y seguramente también vos me harás preguntas como ya es habitual en esta charla tan especial y nunca preparada, hay que aclararlo, nunca preparada de nuestros encuentros de los miércoles, ¿no? Exactamente, lamentablemente, pero deberíamos prepararlo, deberíamos a lo mejor... No, suena mejor así cuando está improvisado. Que se improvise. ¿No? Claro. Pues yo te voy a tirar una o dos preguntas. A ver. Fíjate que me voy a retrotraer al 12 mejor dicho, al 22 de febrero del año 2012. Bien. La formación que tenía Chapa, número 16, de 6 vagones del ferrocarril se incrustaron contra los paragolpes de la estación 11. La formación llevaba 1.200 pasajeros. Hubo 51 muertos y más de 700 heridos, algunos de ellos heridos graves. Hasta ahí perfecto. Y yo voy a hacerte una pregunta. En esa época, un micro de transporte de pasajeros, ¿cuánta gente puede llevar un micro? Y larga distancia. Larga distancia, 60. 60 pasajeros. El Estado le exige y le constata inclusive, porque si no el micro no puede circular, que tenga una póliza de responsabilidad civil en esa época de 10 millones de pesos. Estamos, 60 pasajeros. Decime una cosa, ¿en cuánto crees vos que estaba asegurada la formación que llevaba 1.200 pasajeros? Tiene una cifra, ¿en que cuánto podía estar el seguro? 1 millón de pesos. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Sí, en la Argentina ridícula en la que Sí, vivimos, sí. seguramente millones, yo por eso te tiré sí, un... sí, sí. 2 millones estoy de tirando un número que es ridículo. ¿Y sabés en qué compañía? Estaba en Liderar. Bueno, acá la responsabilidad de la compañía únicamente sí me cabe un comentario en el día del seguro. Porque es mucho hablar del seguro, es una profesión fundamentalmente de humanista, de formación humanista y social, proteger los bienes y la vida de las personas. En nuestra época, la menciono la franco-argentina porque ya no existe más, no se hubiera tomado el riesgo, porque era un riesgo, lo que yo lo digo, es un riesgo ridículo, es un riesgo, no ridículo, perdóname la expresión, un riesgo estúpido. ¿Cómo voy a cubrir en 2 millones de pesos el riesgo de un tren? El tren puede causar un desastre. Bueno, pero afortunadamente en ese momento, y vamos al tema de la responsabilidad civil del Estado, afortunadamente el Estado era corresponsable del concesionario, de los hermanitos Sirigliano. Solidariamente responsables. Exacto, perfecto. Pero vos sabés qué ha pasado en el camino. En el camino ocurrió algo que es altamente criticable. Nosotros tenemos acá en Salta un profesional, el doctor Gabriel Chiván, que comento que es doctor porque ha hecho tesis doctoral. Para ser doctor vos sabés que tenés que hacer una tesis, si no directamente es abogado. Claro. Y el doctor Chiván escribió una tesis que tuvo la gentileza en su momento de hacerme llegar, porque me tocaba muy de cerca, que se refería al aseguramiento de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y te voy a leer solamente 2 líneas, las leo para no tergiversarlas. Nos dice, solo habrá seguridad jurídica, de la que estamos hablando todos los días, solo habrá seguridad jurídica en un marco en donde se admita la responsabilidad del Estado por su actividad,
por lo que hace es, o por la omisión de la actividad que es debida. Vale decir que no solamente por aquello que el Estado hace, sino por aquello que deja de hacer y nos hace responsables. Volviendo al tema del 11, estamos perfectos. En ese momento el Estado asumió la responsabilidad que le cabía y está respondiendo ya sea la sociedad de Cirigliano o está respondiendo el Estado. Pero y las cosas, estas son las cosas que la gente no sabe. Y fíjate que estamos en época de elecciones. Y se hablan de muchas cosas, pero realmente yo querría las cosas que le interesan, señora, señor, le interesan saber usted. El año pasado se aprobó una ley por la cual, primero, el Estado, en el caso de dañar a un particular, ¿cómo lo puede dañar? Y lo puede dañar a través de un hacer o no hacer de un funcionario con respecto a una obligación debida, como nos dice Chiván. El Estado tiene la obligación de controlar, es una obligación del Estado. ¿Quién va a controlar? Si no hay un ente de control, un ente de contralor, mal podemos pedir que las cosas se hagan bien. No las podemos dejar en manos de los particulares. El Estado tiene que velar por nosotros. Pero el Estado ya cubriéndose, ¿qué es lo que nos dice? Que ahora únicamente a partir de la ley, que es de junio del año pasado, el Estado se hace responsable únicamente de la reposición económica del bien dañado. ¿Qué me quieren decir con eso? Me quieren decir, vamos a hacerlo en términos muy fáciles para no complicarle, busquemos un ejemplo muy burdo. El auto policial se lleva por delante a un taxista, le parte el auto por la mitad, el pobre taxista 6 meses sin trabajar y el Estado se va a hacer cargo de la reparación del auto. Y ahora viene la otra pregunta, y los meses que estuvo sin trabajar el taxista, no, de eso el lucro cesante ya está aclarado. Y es el término jurídico que me acaba de dar vos. El Estado, por ley, a partir del junio del año pasado y de la publicación de la ley, ya no se hace responsable del lucro cesante. Pero, ¿qué pasa? Lo quiso complicar un poquito más. Entonces el Estado tenía en su haber, no digamos en su haber, en su desaber, en la columna de pérdida, el tema de la tragedia de Once, semejante desastre. Y ahora vos no vas a creer lo que te voy a decir. El Estado no se hace más cargo de responsabilidad por actos ejecutados, cometidos o no hechos, no realizados por concesionarios. Todos, escúchenme bien, señor, y entiendan muy bien. Los ferrocarriles son una concesión del Estado. El Estado ahora nos dice de que a partir de mitad del año pasado no se hace responsable, tampoco no se hace responsable de los actos o los hechos cometidos o de hechos no realizados que han causado un perjuicio por terceros concesionarios. ¿Y sabes dónde está lo más grave del tema? Que el tema estaba contemplado en nuestro Código Civil. La modificación de nuestro Código Civil, y te voy a decir los 2 artículos que yo no memorizo los números porque ya sería acordarme de muchísimos números, que son el 1764 y 1765 del Código Civil, derivan el problema de la responsabilidad civil del Estado directamente al derecho administrativo. ¿Qué te estoy diciendo? Es muy simple, que directamente cada provincia, en lo que corresponde a su derecho administrativo, cada provincia va a ver qué es lo que reconoce, cómo lo contempla, cómo no lo contempla. Vale decir, se saca de encima una responsabilidad muy seria. Es increíble porque nosotros tenemos que tener en cuenta, y lo dice muy bien esa definición, yo traje la definición de nuestro profesional,
porque me está diciendo en lo que hace y lo que no hace, ¿no es cierto? El hacer y el no hacer. El Estado hace, ejecuta comete un error grave ¿a través de quién? El Estado comete sus errores, sus falencias o su no hacer a través de sus funcionarios, a través de sus propios funcionarios. Y el Estado es responsable de lo que ellos hacen. Es muy simple, lo comparemos con la patronal. En una casa de comercio, el dueño de la casa de comercio es responsable de los desmanes que puede cometer un empleado que está desempeñando su tarea como empleado del negocio. Si no, no habría nunca un responsable de nada. Bueno, en el mismo sentido, en el mismo grado, el Estado es totalmente responsable del hacer y el no hacer de sus funcionarios. Y ahora vamos a mirar qué pasa en el resto del mundo. En el resto del mundo es igual. Bueno, lamentablemente para nosotros, favorablemente para otros, en el resto del mundo no es así. En el libro que les cito, de la tesis del doctor Chiván, ahí está el derecho comparado y lo compara, escúchenme, con una cantidad enorme de países. Yo elegí uno para comentarle a ustedes, Francia. Bueno, en Francia es obligatorio en las comunas, sobre todo en las comunas pequeñas. Fíjese que en Francia, en las comunas muy grandes, París, el Estado es responsable de todo lo que hacen sus funcionarios sin límite, es responsable. En las pequeñas comunas, donde por razones económicas pueden tener a lo mejor un problema en los límites de su responsabilidad, se le exige a los funcionarios seguros de responsabilidad civil y seguros de caución, porque son los dos tipos de seguros que puede pedir o que puede solicitar el Estado, o se le puede pedir al Estado. O un seguro de responsabilidad civil, como era el caso que hablábamos de nuestro tren, donde quien concertó el contrato con los hermanos Sirigliano y le pide un seguro, no, pero te comento otra peor. Cuando el borrador del contrato hablaba de $2 millones, y resulta de que cuando se realiza o se modifica a 2 millones de pesos. Yo no puedo pensar, no soy tan ingenuo, porque no soy ingenuo, de pensar de que eso se hizo así porque sí, soy tan buenito que no. Porque escúchenme, si se le pedía un seguro de $2 millones originalmente, que tampoco era suficiente, el seguro es muy caro, ese tipo de cobertura es una segura muy cara. Y entonces los hermanos sirianos querían pagar lo menos posible, paguemos lo menos. Un seguro de $2 millones para el tren le tenía que haber costado 10 centavos. Porque escúchame, ya la aseguradora, cuando le dijeron 2 millones, sonrió, ¡ay, 2 millones! Vamos, no, escúchame, no alcanza para cubrir un tren que embista un auto que cruzó una barrera que estaba levantada. Que posiblemente ni le alcanza para eso. Si es que no hay muerto, porque si hay muerto es peor. Bueno, en el caso de Francia, en las comunas se le exige este tipo de cobertura con un agregado más, que el seguro es totalmente obligatorio para los funcionarios electos. ¿Qué es lo que me quieren decir? Que obligan a todo aquel que llegó a un cargo por elección, ahora que estamos en época de elecciones, a tomar la cobertura por su cuenta. No es que el Estado le regala al funcionario. Yo asumo hoy como alcalde o como sea el título que tenga tal distrito de Francia o tal pequeña localidad de Francia, no es que lo va a pagar la comuna, no, lo va a pagar el funcionario electo, que para eso fue elegido y que tiene que hacerle frente a sus responsabilidades, sin ninguna duda. Y a todo esto, la responsabilidad que estamos hablando del Estado tiene una última complicación para no alargarte el programa, que la citamos. Originalmente, la responsabilidad del Estado, como en el tema, por ejemplo, del ferrocarril, era una responsabilidad civil que se extendía a 10 años. Vale decir que hasta 10 años posteriores
al acontecimiento del siniestro, la responsabilidad persistía. Ejemplo, para que lo entendamos claro, una persona que estaba en ese tren tuvo una fractura, esa fractura se soldó, pero a los 4 o 5 años, por razones de esa fractura, comienza a traerle problemas y no puede caminar porque la pierna fracturada quedó mal y no puede caminar. El Estado era responsable hasta ese tiempo. Hoy la responsabilidad civil quedó limitada, también en ese caso prescribe a los 3 años de haber ocurrido el hecho. ¿Qué te parece? Todo un tema, ¿no? Todo un tema realmente, pero yo no tenía el dato ese. O sea, si me decís 2 millones de dólares, también te digo, es nada, es absolutamente nada. Y me queda una pregunta para el próximo miércoles. Yo digo, estoy tranquilo, tengo seguro. ¿Qué te cubre el seguro cuando vos provocás la muerte de alguien o cuando colisionás contra un vehículo de alta gama? Te pregunto, porque cualquier golpecito que para un auto común es un medio litro de pintura, una reparación simple que la solucionás con 2, 3 mil pesos, pagás 3 mil pesos el cuarto litro de pintura. Y si tenés que modificar algo y un acrílico, y estás hablando de arreglos que no bajan los 30 mil pesos. No quiero imaginarme cuando vos rompés, inutilizás un vehículo de alta gama por tu responsabilidad. ¿Qué tema, no? ¿Estás seguro o tenés que empezar a buscar algún préstamo bancario para darle solución a lo que seguramente te va a requerir la parte querellante en todo esto? Te la dejo picando, Jorge. Muy bien, cómo no, lo vamos a contestar con mucho muchísimas gusto. Gracias, realmente, como siempre, impecable lo tuyo, impecable lo tuyo. Pasaba Jorge Gambino aquí en la mañana de 2 en la Noticia. Vamos a ir un corte, breve por cierto, y ya volvemos con más información acá en la primera edición de 2 en la Noticia.